Bueno, amiga. Buenas tardes a todos. Nos reunimos nuevamente en este espacio que para el Grupo Internacional de Metacognición se ha denominado Hablan los expertos. Es un espacio en el que habitualmente invitamos expertos de diferentes lugares del mundo. Hoy tenemos como invitada a la doctora Lilian Dacet. Ella es profesora distinguida del Departamento de Psicología de la Universidad de Uruguay. Es fundadora, o sea, nos acompaña en la fundación del Grupo Internacional de Metacognición. La entrevista el doctor Antonio Partida Gutiérrez de Blum, profesor titular del Departamento de Currículo, Fundamentos y Lectura de la Universidad del Sur de Georgia. Hoy la temática que nos convoca siempre es la metacognición, pero en este caso vamos a establecer la relación con la temática de bienestar y salud mental. Entonces, muy bienvenidos a este espacio tan interesante de conversación. Muchas gracias, doctora Diana. Voy a empezar generalmente con una descripción de metacognición para ustedes que no reconocen el concepto. En términos generales, puede indicarse que la metacognición se refiere al conocimiento, la regulación y el nivel de conciencia que tenemos sobre nuestra propia cognición y sobre nuestros procesos de aprendizaje. En este sentido, la propuesta es conversar sobre su amplia experiencia investigativa en áreas de trabajo como el bienestar y la salud mental y las oportunidades que tenemos de investigación de empezar a vincular en este tipo de estudios la pregunta por la metacognición. En este sentido, queremos conversar sobre el potencial aporte, disculpen, del conocimiento de la regulación metacognitiva para el bienestar y para la salud mental en el contexto educativo mediante algunas de las siguientes preguntas. En su trabajo educativo de investigación, formación y directivo con grupos de docentes y estudiantes, la idea es que podamos compartir algunas de sus amplias experiencias sobre la forma que se ha trabajado la relación entre estos constructos y la metacognición en particular desde estudios realizados en su país de Uruguay. La primera pregunta, doctora Lili, ¿cuáles serían algunos de los antecedentes en el que se articula o relaciona el trabajo entre bienestar y metacognición? Bien, muchas gracias Antonio, muchas gracias Diana, un gusto estar aquí. Hay algunos eslabones fundamentales, ¿verdad? Siempre hay más de uno. Me remontaría primero a uno bastante interesante que siempre le he aclarado a los alumnos, que es que la psicología cognitiva, una de las áreas desde la que vengo, me he formado, generalmente en sus orígenes ha trabajado sobre todo sobre los procesos de aprendizaje, cómo aprendemos, cómo enseñamos. Pero el asunto es que ahí hay un eslabón importantísimo, sustancial, con la vida. ¿Cómo aprendo a ponerme triste? ¿Cómo aprendo a ponerme alegre? ¿Cómo aprendo a sentir vergüenza? ¿O cómo desaprendo el miedo? ¿Sí? Pensando el miedo como emoción básica. Todo eso une, y lo pondría como primer antecedente, el aprendizaje en la vida, desde la perspectiva de los estudios de metacognición. Primer gran anclaje. ¿Sí? Ya no vamos al producto de aprendizaje formal o medianamente formal. Vamos a la vida misma, a nosotros viviendo, a nosotros temiendo, ¿sí? A nosotros preocupándonos, a nosotros enfermándonos. Entonces, ahí tenemos como un anclaje más primario, ¿verdad? Luego, ahí yo leo muy habitualmente, llegó a mis manos ahora otro libro, leo mucho sobre estoicismo, sobre filosofía, me gusta, pero en este caso sobre los estoicos, siguiendo un poco el pensamiento de Heráclito y también
de toda la escuela estoica, de que los problemas no están en las cosas, sino que es lo que pienso de ellas. Entonces, ¿cómo dejo de pensar eso? Gran problema para la clínica, parece simple, pero no lo es tanto. ¿Sí? En el Enquiridión esto es bien interesante. Un punto central más de nuestros días estaría primero en la psicología de la salud, ¿no? Bueno, cómo aprendemos a estar saludables, cómo enseñamos a que las personas estén más saludables, cómo que introyecten la idea de su salud como un bien propio. Ese ha sido uno de los cambios más importantes en los paradigmas de salud, el hacerme cargo, no depositar en el sistema la responsabilidad, sino en mí mismo, lo que implica una cantidad de cambios para mi vida. Y después, después de eso, la psicología empezó a trabajar fuertemente y empezó la psicología de la salud, porque si empiezo a pensar en que soy el responsable, soy el timonel, ahí voy a tener que pensar en cosas como cómo venzo algunas cosas y cómo aprendo otras. Y ahí también cómo tengo bienestar. ¿Sí? Y ahí llegamos al otro anclaje. El bienestar psicológico, ¿sí? como ese contrapeso, es interesante. Yo empecé estudiando psicopatología, ¿sí? Y de la psicopatología, uno de los puertos mayores a los que he arribado por mutuo propio ha sido el bienestar. ¿Por qué? Porque empezamos de a poco, ya hace cerca de 20 años o más, a indagar qué pasaba con las personas que en los estudios tenían síndromes clínicos, psicopatológicos, y qué pasaba con otros aspectos de su vida, ¿sí? Qué habilidades tenían, si hacían deporte, qué les gustaba, si tenían amigos, cómo eran sus vínculos, cómo resolvían sus problemas, ¿sí? Entonces empezamos a indagar eso y empezamos a indagar cómo se sentían, qué pasaba con ellos, cómo se enfrentaban a las circunstancias de crisis. Ahí empezamos a indagar la resiliencia y luego, más a fondo, el bienestar. Fueron distintas instancias. Y ahí los resultados todos de los distintos estudios fueron apuntando a que, por ejemplo, en adolescentes, los chicos que consumían sustancias adictivas, psicoactivas, acusaban menos o informaban menos niveles de bienestar. ¿Sí? Las personas con altos índices de queja psíquica, de sufrimiento psíquico, acusaban también, y puntuaban alto en los síndromes, acusaban menor nivel de bienestar psicológico. Por otro lado, cuando había mayor nivel de bienestar, teníamos que esto otro estaba más conservado. Entonces, lo que ya hipotetizamos, y lo hipotetiza seguramente el que va caminando por la calle, que a mayor bienestar seguramente hay como una protección. Y empezamos a trabajarlo como factor de protección, ¿sí? Y a partir de ahí seguimos trabajando. Ahora terminamos un estudio bastante grande. A partir de ahí tratamos de focalizar el bienestar como factor de protección y qué contiene el bienestar, ¿sí? Y ahí es que la metacognición se volvió esencial. Entender el bienestar sin entender lo metacognitivo es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. No sé si por allí fui respondiendo, Antonio. Sí, gracias, doctora. Se me hace muy interesante lo que dice, porque lo que reconocí en su conversación de esta primera pregunta es que
Cuando una persona no siente que tiene alto bienestar, eso interrumpe el monitoreo y el control, la regulación propia de la persona. Y me imagino que usted ha encontrado que las personas que tienen pues esas adicciones pues a esas sustancias que son dañinas para la mente y también para el cuerpo, ellos mismos reconocen que no tienen muy bien este bienestar, muy alto el bienestar. Entonces sería muy interesante reconocer esos aspectos de bienestar que ayudan como a mejorar pues la regulación propia. Muchas gracias. ¿Qué papel juegan las emociones en estos procesos que señala y su regulación? Bueno, ahí hay dos aspectos de las emociones, o tres. Uno que trabajamos mucho en la clínica, que es lo primero que generalmente tenemos que hacer es empezar por lo anterior de lo anterior. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que cuando decimos, bueno, hay que trabajar las emociones, sí, pero antes hay que reconocerlas. ¿Sí? Y con lo primero que nos encontramos, inclusive con los adultos, sobre todo, es que no hay un reconocimiento amplio emocional. Cuando yo saco una tablita que tengo de unas 30 y pico de emociones, la gente, universitarios, con varios doctorados, no precisamente las reconoce. Y nos suele ocurrir. Entonces, por eso digo lo anterior de lo anterior. Primero, reconocer a la emoción, reconocerla en sus distintas caras, ¿sí? Y luego reconocer las distintas emociones, ¿sí? Una cosa es enojo y otra cosa es ira. Y yo tengo que ser capaz de discriminarlo. Y ya te estoy poniendo procesos metacognitivos. ¿Sí? De regulación y monitoreo. O sea, necesito monitorear. Primero reconozco esa emoción, pero a partir de ese juego permanente de discrimino, la atiendo, la ubico, la conceptúo, la ubico en mi vida, la ubico a veces en otro. En los niños decimos, un niño enojado. Y muy enojado, ahí los emoticones ayudan muchísimo. Y luego la vergüenza, por ejemplo. Es muy difícil de reconocer. ¿Sí? Entonces, primero, atender a qué es lo que vamos sintiendo, empezamos por poquitas, y luego cómo debemos permanentemente discriminar, discernir, analizar, atender, ¿sí? Corregir. Nuevamente, todos procesos cognitivos, unos más complejos, otros menos, pero todos procesos metacognitivos en general. Entonces, la regulación emocional en el fondo es este interjuego, ¿sí? Unida al control. La vieja noción era la de control, una noción más moderna es la de regulación. Yo digo que no se excluyen, ¿sí? Que se suman para explicar mejor el fenómeno, que es bien difícil. Entonces, ahí tenemos, por un lado, esta faceta de las emociones, y por otro lado tenemos las emociones necesitando eso que decimos, gestionarlas, pero saber cuáles son. Entonces ahí encuentro que tiene un rol preponderante la educación emocional. Desde el vamos. Un chiquito que se le enseña desde el vamos, un pequeño, a empezar a discriminar, inclusive párate, eso es enojo, detente, stop. Ese enojo lo que tienes, o tienes sueño, hambre, ¿sí? Te frustraste por algo, de repente si es muy pequeñín, no, pero ya un poquito más grande lo discriminan muy bien. La educación emocional, ¿sí? O sea, la necesidad de educar emocionalmente. Y esto nos lleva a que, en la medida que educamos emocionalmente, estamos hablando de metacognición.
Ujú. Ujú. Permanentemente estamos diciendo, párate, detente, ¿qué proceso hay ahí? ¿Qué ocurrió? Ujú. Ese pensamiento, ¿con qué emoción se enganchó? Ujú. ¿Con qué se unió? Ujú. Lo puedes desactivar, luego viene toda la tarea, ¿verdad? Ujú. Veamos cómo. Ujú. Ujú. Es bien, bien interesante y creo que en el caso, por ejemplo, vemos este juego de las emociones y de la regulación en la clínica propiamente, ya con los cuadros clínicos, en la depresión, cómo la persona que atraviesa un estado depresivo de moderado a mayor, y también puede ser un poco leve, cómo distorsiona su pensamiento, cómo su discurso va en determinado temática, ¿sí? Yo siempre les comento que habitualmente hay un poema, no me acuerdo si es de Becker, eh, no recuerdo el autor, creo que podría escribir los versos más tristes esta noche. Y, y, y sí, en ese momento puedo escribir los versos más tristes, ¿sí? Y seguramente voy a salir a buscar información para fundamentar mi tristeza, ¿sí? Y voy a generar esa mirada, como decía Aaron Beck, de pasado, presente y futuro, con esa tonalidad, que será mayor o menor según el grado de depresión que yo tenga. Ujú. Pero en la depresión es realmente claro. Y cómo tenemos que reandar todo eso para poder ir reestructurar, y tiene que ver con atender a procesos metacognitivos, a todo eso, cómo podemos hacerlo en la clínica, en la historia de esa persona, Ujú. bajo estos supuestos. Ujú. Ujú. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas que me hizo reflejar de su respuesta es esa educación emocional, que tan importante es, que como usted dice, tiene que comenzar en el hogar, cuando la persona está pequeña. No cuando la persona ya entre pues formalmente a educación o educación formal. Una de las cosas a mí también que me impresiona mucho de la regulación emocional es en ese acto que usted dice es absolutamente muy metacognitivo, en el primero discriminar, pero también luego inhibir, decir, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a yo responder a esta emoción? Y lo que vimos mucho durante la pandemia, doctora, es que muchas personas que son ya adultas y ni siquiera tienen un trastorno mental, no podían autorregular sus emociones. Y eso fue muy triste. Y esas son personas adultas. Entonces yo creo que todo eso de educación emocional es súper importante. Muchas gracias. Sí, a ¿Qué cualquier tipo de edad, estrategias? perdón, a cualquier Sí, edad. exactamente. La gente Nada más piensa a que los son los pequeños. pequeños. Los Sí, adultos, por favor, también. 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 ¿Qué tipo de estrategias de aprendizaje utilizan las personas para lograr un mayor bienestar personal? ¿Y cuáles de esas estrategias son metacognitivas en su perspectiva? Bueno, acá me gustaría referirme a un aporte de Seligman y Peterson, pero especialmente los aportes Martin Seligman en cuanto a las fortalezas, ¿no? Él habla de las fortalezas del carácter, ¿verdad? En Strengths and Virtues, él habla de las fortalezas del carácter. Ese tema de la fortaleza que ahora ya se ha regenerado y revisado, es bien interesante, porque tiene que ver con qué aprendo para el bienestar. Estábamos dictando un curso ahora iberoamericano sobre bienestar para adultos, para mayores de 60. Y justamente el énfasis es qué pasa con nuestras fortalezas.
y también, igual que la educación emocional, tal vez no las estrenemos tan a nuevo, porque alguna vez las tenemos en el repertorio, alguna vez estuvieron ejercitadas, pero seguramente algunas capaz están dormidas y las necesitamos potenciar, estimular, ¿sí? Entonces, cuando se piensa en qué estrategias, yo diría que las estrategias para mejorar el bienestar, para generar bienestar, van unas de la mano fuertemente, sobre todo algunas que los estudios mostraron un poco más de incidencia, como la creatividad, la curiosidad, esto se cruza con personalidad también, la apertura a la experiencia de Costa y McCrae en Los Cinco Grandes, de Bifai, el amor por aprender, que también tiene que ver con la curiosidad, con el abrirnos, el entusiasmo, ¿sí? La bondad. Algo que la gente cree que andamos haciendo algún tipo de cruzada religiosa. No es mi área. No es eso. Es la bondad, aquella del hombre intrínsecamente bueno, aquella de la mirada bondadosa, ¿sí? Que hace bien al otro, pero le hace bien al que la hace. O sea, lo que sí sabemos hoy día, que en la medida en que estas emociones, porque esto genera, esta fortaleza generar emociones saludables, ¿verdad? Y estas emociones saludables tienen registros favorables a nivel eléctrico en el cerebro, ¿sí? Y generan hormonas que nos hacen sentir mejor, ¿sí? O sea que el sistema funciona, ¿sí? Está allí. No es 100%, no le vamos a pedir ni a esas hormonas, ni al sistema cerebral que nos produzca placer todo el tiempo, porque no se podría. Bien lo dice Csikszentmihalyi en Flow, ¿verdad? Que no se puede ni abusar de uno, ni recurrir permanentemente a percibir placer, porque la vida es de claroscuros, ¿sí? Pero estas fortalezas nos permiten, de alguna manera, navegar por esas circunstancias, mucho más, conscientes, ¿sí? Mucho más capaces, más competentes para administrar las adversidades que son inherentes a vivir, ¿sí? La equidad, me faltaba el humor, la espiritualidad, y hay dos con las que trabajamos mucho en los cursos, que son la gratitud y la esperanza, ¿sí? Dos que suenan a una cosa romanticona. Pues no, si queremos ponerle algo romántico, bien, le ponemos unos buenos violines detrás, pero en realidad esto es saludable para las personas. Esto es saludable fisiológicamente, además de psicológicamente y además de socialmente. O sea que tiene varias aristas. Y esto es fortaleza. ¿Qué privilegiar? Privilegiar estrategias de aprendizaje, de reconocimiento de emociones, de reconocimiento de fortalezas, de desarrollo de algunas que estén menos desarrolladas, menos expresas en la vida de esa persona. En cada uno va a ser un interjuego. Y eso solo no es, a ver, me fortalezco con esto y ya estoy. No, esto ocurre en una vida. Siempre le digo a los alumnos y a los pacientes que nadie se toma licencia de la vida para la terapia, ¿verdad? Entonces seguimos dando pedal a la bicicleta de la vida y continuamos andando y procurando ir a mejor destino, ¿sí? Y cansarnos menos y disfrutar del viaje, ¿sí?
Ujú. Pero el asunto es que todo eso es complejo y eso ocurre en un terreno donde hay una serie de pensamientos, donde hay creencias centrales y creencias intermedias, y esas leyes que nos creamos todos para vivir, y empezamos a escribir esos códigos personales tan fuertes y a veces tan inflexibles, ¿verdad? Y ahí la metacognición de revisar, de analizar, de discernir, de, de discriminar, de volver sobre mis pasos, y la disposición de la persona de no sentirse opacada por eso, Ujú. el manejo de las frustraciones como emoción, suele ser un juego bastante importante. En los pacientes, en la clínica, en los pacientes con Obsessive and Compulsive Disorder, trastorno obsesivo compulsivo, es bien claro, son personas que les cuesta mucho reconocer el bienestar, es interesantísimo, Ujú. además de dolorosísimo primero, ¿no? Les cuesta reconocer el bienestar, les cuesta tener buenos niveles de bienestar, ¿sí? Nivel medio estoy hablando, pero además es porque tienen esa dificultad, ¿no?, metacognitiva de poder manejar, por un lado, contenidos positivos, y por otro lado, de poder tener, ahí es bien claro el nivel cognitivo y el nivel metacognitivo, y se los tenemos que discriminar mucho a los pacientes, porque a un nivel más operativo de repente algunas cosas pueden hacer, pero un nivel metacognitivo de revisar que no se va a contagiar sentándose en el banco de la plaza, es muy difícil, Ujú. ¿sí? Y eso en personas absolutamente capaces en todos los órdenes, nos deja al desnudo la dificultad de ciertas metacogniciones. Y el esfuerzo, una de las estrategias terapéuticas que se trabaja muchísimo con este tipo de casos, es el trabajar la metacognición, el que puedan trabajar la metacognición. Yo le decía a los pacientes subirse al banquito. Bueno, ahora nos subimos al banquito y lo miramos, ¿sí? Cuesta muchísimo porque hay que desagregarle la emoción, hay que desagregarle el pensamiento catastrófico, o sea, las distorsiones cognitivas, hay que desagregarle una serie de cosas a nivel cognitivo, al nivel meta, entonces para que pueda llegar al nivel metacognitivo. Ujú. Ujú. Es apasionante y es un desafío, en cada caso es un desafío muy grande, porque tenemos un ser que con todo eso sufre terriblemente. No es que no pueda hacerlo, no puede según determinado contenido. En otras cosas de repente sí puede. O sea que el proceso puede estar, pero no lo puede aplicar. Ujú. ¿Sí? Ujú. No sé si... Sí, muchas gracias. Sí, y para mí me quedé muy impresionado porque cuando usted habla sobre las fortalezas, para mí mi impresión es que para saber las fortalezas que uno tiene requiere un conocimiento profundo propio. Y eso requiere, eso es un proceso muy metacognitivo, de regulación y monitoreo, como usted decía. Gracias. ¿Cómo planean las personas su proyecto de vida o su conducta de estudio? ¿Y usted cree que tienen en cuenta factores protectores que les permiten un mayor bienestar y un mejor calidad de vida? Bueno, he dedicado una parte de mis estudios al tema proyecto de vida. Esto es más un proyecto de esos que abrazamos personalmente, ¿verdad? Tengo algo escrito al respecto, tengo una propuesta de modelo. El asunto acá es, a ver, necesito un mapa para vivir.
Esto también, desde el vamos, los chicos lo tienen que aprender. Y no en la educación formal. Todos tenemos un mapa de ruta para vivir, ¿sí? Y en ese mapa de ruta yo voy a hacer énfasis en una cosa, y en ese proyecto de vida que lo componen tres grandes elementos, además de muchas otras cosas. Las necesidades, y ahí ya entramos en un campo bien interesante, las reales y las que creo que son necesidades. Y luego las tengo que reevaluar, ¿verdad? Todo esto requiere procesos de metacognición. Los recursos que tengo, cuáles creo que tengo y cuáles reales tengo, y cuáles manejo adecuadamente y cuáles tengo que aprender a manejar mejor. Por ejemplo, un recurso típico es la red social, la red familiar, la red de amigos. Ahora, ¿cómo me manejo con los vínculos? Con los vínculos humanos. De repente necesito reaprender en algunos ámbitos a manejar. O sea, cada uno se dan cuenta que lo vamos sacando en formato de árbol y vamos encontrando que irradia una serie de otros procesos. Y otra de las cosas es las expectativas, netamente mis creencias, lo que yo espero, lo que yo creo, lo que quiero, ¿sí? Bueno, pero ¿qué con todo eso? ¿Sí? Y ahí, nuevamente, reprocesamos todo, ¿sí? Y acá me voy a detener en algo que me parece sustancial de todo esto, porque si no, estaría horas hablándole del proyecto de vida, que es las consecuencias. El aprendizaje de las consecuencias y el manejo de las consecuencias, la gestión. Gestiono las consecuencias. Primero, las tengo en mi menú, están en mi hoja de ruta, ¿sí? Y luego, ¿a qué nivel están? A un nivel de, sí, puede ser que me equivoque, o me puede pasar tal cosa. O están a un nivel de, ¿qué me preocupa? O están a un nivel donde no me dejan moverme. También puede ser eso, el exceso de control, de la búsqueda de control desmedido. Hablábamos del ODD. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos la exacerbación del control. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esas consecuencias? ¿Y cómo voy aprendiendo de ellas? Y esto tiene que ver con algo que tú mencionas, y Diana también, y se habla mucho, que es los errores. Trabajar sobre los errores. O sea, la consecuencia como parte de eso, de que puedo llegar a cometer errores. Y si estoy preparado para aceptarlos, analizarlos en detalle, aceptar que pueden estar allí, aceptar emocionalmente, ¿sí? Además de cognitivamente. Y luego, si tengo estrategias de corrección, si he pensado estrategias de corrección. A mí me parece que en esto tenemos toda una metacognición sustancial en la vida de un sujeto que se aprende desde el vamos. Y sobre todo en el hogar. ¿Sí? Con pequeñas cosas, con se me cayó algo, cometí un error en la tarea, el chico va viendo que el otro no se angustia, pero ¿cómo haré ahora? Y ahora tendré que hallar otra forma. Razonando a veces en voz alta, profeso, para que vaya teniendo idea. Y los chicos hacen cosas interesantísimas. Yo recuerdo un chiquito que decía, a mí se me cayó un lápiz en el consultorio, y el chiquito dice, no te preocupes, eso pasa, me dice, pequeñito, eso pasa. Ahora, tú tienes que pensar, ¿se rompió o no se rompió? No. Bueno, no se rompió, y si se rompió, hay que ver si se puede sustituir. Él hacía todo. Eso hace mi papá cuando se rompe algo del auto. Me pareció delicioso cómo él había copiado
con unos 6, 7 años, había copiado este modelo de analizar las consecuencias de algo y ver si se cometió un error, si se te cayó algo, si pasó algo, si se puede o no se puede. Y tenía una visión muy racional y bastante optimista. Fue interesante. Muchas gracias, doctora. Para mí se me hace muy interesante también este concepto de consecuencias. De hecho, muchos adultos suelen sufrir porque no saben comprender. Y esa comprensión es súper importante porque uno tiene que reconocer la conexión entre acción, consecuencia y luego qué fue el producto de esa consecuencia. ¿Fue algo adaptivo, positivo para mí? ¿Fue algo mal adaptivo para mí? Y luego el reconocimiento, si es maladaptivo, el reconocimiento de error y cómo aprendo de ese error. Y como usted comenta, tiene uno que tener una explicación racional y ese optimismo para saber que sí, el futuro no va a ser mejor, con menos errores. Muchas gracias. Claro, pero ahí la fortaleza juega un rol preponderante. De acuerdo. Ahí es cuando empieza todo el sistema a funcionar engranadamente y bien, ¿sí? A favor. Cuando las personas reconocen el error, y estamos pues en este tema, en su desempeño cotidiano, ¿cómo lo ajustan o lo superan para tener mayores niveles de bienestar? En general, hay algunos mecanismos. Los que más vemos a veces son el enojo, ¿sí? No lo superan, ¿verdad? O primero se enojan y luego logran superarlo, ¿sí? Esto se educa todo. Esto se entrena. En mayor o menor medida, con las características de personalidad de cada uno, pero sí es básicamente un ámbito que se puede desarrollar. Luego, una de las cuestiones que me parece bien importante es procurar colocar la esperanza como opción, ¿sí? Lo que hablábamos recién, el optimismo. El optimismo, no el optimismo ese, todo bien, ese es un optimismo muy pueril. Estamos hablando de la esperanza como opción, ¿sí? La esperanza como posibilidad. Esa que en los suicidas no aparece, ¿sí? Que está cercenada. O sea, la esperanza es uno de los motores de las estrategias de solución de este tipo de problemas. Por ejemplo, para trabajar el miedo, si tengo esperanza y si logro las estrategias metacognitivas que lo discriminen, atiendan a él, digan, bueno, acá está, este es, lo situé, ¿sí? Este es, y esto es lo que me produce. Y los efectos son estos a nivel psíquico, estos a nivel fisiológico, estos a nivel vincular, social, y a nivel de desempeño académico, laboral, ¿sí? De mi vida. Si logro discriminar, primero atender, situar, enganchar con mi historia, significa darle un contexto, no es miedo solo, es mi miedo, en tal o cual circunstancia. Y luego logro ejercitar estos procesos metacognitivos que de hecho cuestan, a las personas les cuestan mucho, porque eso significa, hablemos del miedo, no tengo ganas hoy, que dicen. Y hablar del miedo significa, bueno, vamos a mirarlo de cerca, vamos a mirarlo de lejos, hoy vamos a hablar de otra cosa, pero vamos a ver qué te produjo, ¿sí? Hablamos de la emoción que produjo, vamos a ver de las vivencias que produjo, los pensamientos que produjo. Todas estas estrategias que son metacognitivas,
¿sí? Y que atienden a lo emocional, lo que decías hoy, lo complejo de la educación emocional, que atienden a lo emocional, pero también atienden a los contenidos psíquicos fundamentales, ¿sí? A revisar contenidos psíquicos. Yo soy una especial fanática de las creencias intermedias, de conocer, dime qué códigos tienes, cómo fuiste armando las leyes de tu vida. Esto se debe, esto es malo, esto es bueno, esto lo hacen las malas personas, esto me lo hicieron porque no me quieren, esto me lo hicieron porque se están burlando de mí. Bien, cuéntame de esas reglas. Esas reglas nos van mostrando cómo se alimenta algunas creencias centrales, ¿no? Y cómo el miedo, por ejemplo, sobrevive. Y volvemos, si las fortalezas están flacas, ¿no?, va a cambiar mucho más el miedo, va a tener un espacio mucho mayor y se va a amplificar mucho más en otros aspectos de la vida. No sé si va por ahí lo que tú preguntabas. Sí, doctora. Y una de las cosas también que estaba pensando en esto de errores y su relación con las emociones y la metacognición. Me imagino una persona, por ejemplo, arrogante, una persona que tiene mucho, pues, ego. Esa persona no le gusta reconocer errores. O los ignora, no los cuenta. Y eso es peligroso y eso afecta el bienestar de la persona. Porque me imagino que esa persona ya, pues, imagínese hablando de los ámbitos sociales, esa persona a lo mejor no tiene amigos, a lo mejor tiene amigos que son solo superficiales. Am, y entonces ese tipo de persona es una persona entonces que por hecho de no reconocer esos errores, el bienestar no va a estar ahí para ese tipo de personas. Lo que me dice esa conexión súper interesante. ¿A qué tipo de emociones considera usted que acompañan el proceso de aprendizaje de los grupos de estudiantes universitarios? Yo creo que extraería tres como centrales. Una es la frustración, ¿sí? Otra es el miedo, que se ve muy expresado, muy bien expresado en la ansiedad de evaluación, ¿sí? Y en la ansiedad social, pero sobre todo es la ansiedad de evaluación. Ahí tenemos la gente que llega hasta el final de la carrera y nunca defiende su tesis, nunca lee su tesis doctoral, ¿sí? Ahí encontramos muchos últimos fracasos, ¿no?, vividos como fracasos. Y una cuestión que es sustancial es la esperanza. Yo me quedaría con esas tres emociones. La frustración, puede haber otras, y las hay, ¿verdad? Pero creo que hay que atender especialmente al estudiante que se siente frustrado, ¿sí? Y a leer esa frustración que puede generar no poder con unos contenidos, no poder con algo, o con lo que es su expectativa, y eso volvemos de vuelta a mi proyecto, mis recursos y mis expectativas, ¿sí? La gente que quiere cursar la carrera, 3 carreras juntas, mientras trabaja, tiene niños pequeños y construye una casa. Muy difícil. Para la gran mayoría, muy difícil. O sea, esto es imperativo de los tiempos hoy día, de que todo es rápido, ¿eh? Yo he dado en llamarlo lo que era la generación MTV, ahora está superada, será la TikTok u otra, pero es este tiempo rápido, son pocos, 1 minuto a lo sumo, ya es una eternidad, ¿sí? Y luego tengo que poder haber conseguido algo, ¿sí? Pero el asunto es que en una carrera universitaria, en un ámbito de investigación, es muy difícil esa rapidez, ¿sí?
con que se manejan los tiempos emocionales en estos días. Y eso genera mucha frustración también, ¿verdad? Sobre una sobreestimulación a los que nos vemos sometidos todos. Entonces, yo me centraría en esos tres, en la frustración, en el miedo y en la esperanza, porque los estudiantes tienen esperanza y los docentes somos responsables también de trabajar eso. Se me ocurre que es un contenido subyacente indispensable. Muchas gracias, doctora. Desde su experiencia directiva, ¿qué nos puede mencionar sobre políticas en salud mental que se orienten a favorecer procesos de formación en metacognición y autorregulación del aprendizaje? Muy deseable, aún todavía no se llegó, ¿sí? Las políticas de salud mental en general apuntan a un deber ser, y está muy bien, y entonces hablamos de prevención. La primer asignatura que yo dicté fue psicología preventiva, siguiendo la línea de Kaplan americana, pero la realidad se nos impuso muy prontamente porque venía gente con problemas ya, ahora, estatuidos. Nosotros decíamos problemas que tienen pantalón largo, ¿sí? Y brazos cortitos, para resolverlos. Entonces había que ponerse manos a la obra. La clínica tiene muchísimo de eso, parecería que no alcanza, y ahí tenemos una situación bien difícil entre la formulación de ciertos planes de salud mental, que comparto totalmente, he colaborado, pero tan difícil a veces de llevarlo a la cotidianeidad en el instituto educativo, en el centro de salud. ¿Por qué? Porque llegó la persona que quiso suicidarse recién, ¿sí? O que tuvo un intento de violación, ¿no? Entonces, yo quiero prevenir ciertas cosas y es muy difícil. Y en eso quiero trabajar lo metacognitivo. Yo creo que ahí nos debemos un diálogo fecundo, un diálogo paciente, ¿sí? Con menos desespero, que no importen los costos políticos, porque en esto también a veces importan los costos políticos, que tenga fundamentos de investigación, ¿verdad? Y que nos permita avanzar sobre cómo hago para enfrentar a la gente a sus consecuencias. En un accidente de tránsito, la única consecuencia que uno ve recurrentemente, esto lo analizamos un poco con los chicos en algún momento, es un auto roto, todo deshecho, todos los hierros, todos rotos, retorcidos. Y las vidas retorcidas, pregunto yo, ¿qué está faltando acá? Era la pregunta que hacía. Bien, este es un icono claro de un choque, de un accidente de tránsito. Ahora, ¿cuál me está faltando? Me está faltando las vidas retorcidas a partir de eso, ¿sí? Ahora, es muy difícil poner ese contenido. Por un lado, de una gran creatividad para no tensionar a la población, pero tampoco cerrar los ojos. Significa, tengo que aprender de mis consecuencias, no cruentamente, por favor, pero sí ir haciendo un ejercicio, por ejemplo, en trabajar las consecuencias, en los planes de salud mental, en trabajar el miedo. Un tema que a mí me parece crucial para los planes de salud mental es trabajar sobre el miedo. La humanidad se mueve la mitad por el amor y la mitad por el miedo, y más por el miedo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con el miedo? ¿Cómo manejo mi miedo? ¿Cómo administro? No significa que no venga un miedo real, concreto, de una ola gigante, pero viene un tsunami y voy a tener miedo yo, pero no puedo vivir temiendo el tsunami, o me mudo, me cambio de lugar, ¿sí? El punto es
¿cómo gestiono los miedos? Ahí yo pondría uno de los énfasis para los planes, pero es un debe. Y creo que tiene que haber un cambio paradigmático en el que aporten todas las partes con el principio de la ciencia de la parsimonia. Acá sí, acá con parsimonia. No queda otro. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Qué otra información adicional sobre metacognición desea compartir con el mundo y con todas las personas interesadas en los estudios sobre metacognición y el aprendizaje autorregulado? Que seguro revisarán con mucha alegría e interés esta entrevista. Bueno, en realidad más o menos lo que, para no abrir un capítulo nuevo, lo que veníamos dialogando, trabajar el miedo que aprisiona tanto a la gente, trabajar los estigmas, ¿sí? Y trabajar las fortalezas, trabajar la gratitud, la bondad, pero sobre todo la esperanza, y eso seguramente desemboca en solidaridad. Porque además la solidaridad tiene una pequeña indicación detrás, que dice vuelve sobre ti. ¿Sí? La solidaridad vuelve sobre ti, vuelve en lo que le ocurre al otro y vuelve en las vivencias que tú tienes. Desde el punto de vista de los registros psíquicos, los registros emocionales y los registros físicos. Eso también está comprobado, ¿sí? O sea que en todos los casos, si trabajamos las fortalezas, trabajamos las zonas más oscuras, algunas, las que podemos, y animarnos a hacerlo, animarnos a incluirlo en los programas, animar a incluir conceptos como los de la esperanza, que se incluyen poco. Pero les puedo asegurar que las veces que lo incluí, la gente tiene un campaneo interior y me lo han manifestado. Animarnos más a hacer ese otro currículum, ¿sí? Que incluya cómo estas metacogniciones, porque es un ejercicio metacognitivo, nos puede liberar y mejorar la calidad de vida a todos y sin duda el bienestar. Bueno, doctora Lilian, muchas gracias en nombre del Grupo Internacional de Metacognición por esta entrevista. Nos encantó su compartir de su experiencia y su expertise, y que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto.